3 páginas, escritas a mano, $118,000. No leas esto como un simple dato policial. Piénsalo. Imagina que eres un secuestrador profesional, un miembro de una supuesta facción extranjera. Entras en una casa-mansión de Boulder, Colorado, en la noche de Navidad. Tienes el control. Tienes a la niña. ¿Por qué te sentarías en la cocina de tus víctimas durante 25 minutos para redactar una novela de rescate utilizando su propio bolígrafo y su propio papel? Y más inquietante aún, ¿por qué pedirías exactamente la misma cantidad, hasta el último centavo, que el padre de la víctima recibió como bono de Navidad el año anterior? Escucha bien, porque lo que estás a punto de oír no es solo la historia de un asesinato, es la autopsia de una escena del crimen que fue saboteada desde el primer segundo. El 26 de diciembre de 1996, el mundo conoció el rostro de JonBenét Ramsey, la reina de belleza de 6 años asesinada en su propio sótano. Pero lo que la mayoría ignora es que la verdad no se perdió en la investigación. La verdad fue enterrada bajo una montaña de incompetencia policial, privilegios de clase alta y una guerra secreta entre los detectives y el fiscal del distrito. Hoy, en 2025, con nuevas pruebas de ADN sacudiendo los cimientos de este caso frío y un jefe de policía que ha jurado resolverlo antes de retirarse, estamos más cerca que nunca de abrir la caja de Pandora. ¿Fue un intruso sádico que se desvaneció en la noche? ¿O fue la puesta en escena más elaborada y macabra en la historia criminal moderna, orquestada por aquellos que debían protegerla? Prepárate, vamos a entrar en la casa. Para entender el horror de esa mañana, primero debes entender el escenario. La casa de los Ramsey no era una vivienda normal, era un laberinto de estilo Tudor de 4 pisos, 15 habitaciones, recovecos oscuros y múltiples entradas. Un lugar perfecto para esconderse, o para esconder un cuerpo. Son las 5:52 de la mañana. Patsy Ramsey llama al 911. Su voz es un grito histérico, una mezcla de pánico y teatro que los analistas de audio estudiarán durante décadas. Dice que su hija ha sido secuestrada. Dice que ha encontrado una nota. Pero aquí es donde la realidad comienza a fracturarse. Cuando la policía de Boulder llega, cometen el error cardinal que condenará el caso para siempre. Tratan la casa como el escenario de un secuestro, no de un asesinato. No acordonan el perímetro, no separan a los testigos. De hecho, permiten que John Ramsey, el padre, llame a sus amigos. En cuestión de horas, la escena del crimen está llena de gente pisoteando pruebas, limpiando superficies y contaminando la atmósfera forense. Linda Arnett, la única detective que quedó a cargo esa mañana, describe una tensión palpable en el aire. John Ramsey no actuaba como un padre cuyo hijo ha sido secuestrado. Desaparecía por ratos. Estaba ansioso. Y a la 1 p.m., cuando la detective le sugiere revisar la casa una vez más de arriba a abajo, John hace algo inexplicable. No sube a las habitaciones, no busca en los armarios, va directo al sótano, a una habitación oscura y sin ventanas en la esquina más remota de la casa. Allí, envuelta en una manta blanca, con cinta adhesiva sobre la boca y un garrote casero apretando su cuello, yace JonBenét. John Ramsey recoge el cuerpo, sube las escaleras con ella en brazos, destruyendo cualquier patrón de evidencia microscópica que pudiera haber quedado en la ropa o en la manta. La coloca en el suelo de la sala de estar. El caos es absoluto. En ese momento, el caso pasó de ser una investigación criminal a ser un rompecabezas imposible. Pero las piezas más extrañas estaban a la vista de todos. Hablemos de la nota de rescate. Es sin duda la evidencia más desconcertante de todo el caso. El FBI y los lingüistas forenses coinciden en algo. Esta nota no tiene sentido. Un secuestrador real quiere dinero y rapidez. Escribe 2 líneas. Tenemos a su hija, pague o muera. Pero esta nota era un manifiesto de 3 páginas. El autor se tomó el tiempo de practicar. Se encontró un borrador en la basura. El autor usó frases sacadas de películas de Hollywood como Speed, Do not attempt to grow a brain, y Rescate, Listen carefully. El tono oscila entre la amenaza brutal y una extraña cortesía casi maternal. Pero el detalle que congela la sangre es el dinero, $118,000. John Ramsey era un ejecutivo multimillonario. Su fortuna superaba los $6 millones. Un criminal real habría pedido 1 millón, 10 millones.
pero $118,000 era la cifra exacta que aparecía en el talón de pago de su bono de Navidad, un documento que estaba guardado en un escritorio dentro de la casa. Esto reduce la lista de sospechosas de manera drástica. O fue alguien que conocía íntimamente las finanzas de John Ramsey, o fue alguien que vivía en esa casa. Y luego está la caligrafía. Durante años, los expertos han debatido esto. John Ramsey fue descartado casi de inmediato. Pero Patsy no pudo ser descartada. De hecho, varios expertos señalaron similitudes altamente probables entre su escritura y la nota. La forma de las A, la estructura de las frases. La nota fue escrita con un rotulador y un bloc que pertenecían a Patsy, y que fueron dejados cuidadosamente en su lugar después de escribir. ¿Quién, tras asesinar a una niña, se toma el tiempo de guardar el bolígrafo? Pero, si la nota apunta a la familia, el cuerpo cuenta una historia diferente, o tal vez una historia mixta. La autopsia reveló que John Bennett había sufrido un golpe masivo en el cráneo, suficiente para dejarla inconsciente o matarla, y luego fue estrangulada con un garrote. El garrote no era una cuerda común, estaba confeccionada con un cordón de nylon y el mango roto de un pincel que pertenecía al kit de arte de Patsy Ramsey, encontrado cerca del sótano. Pero aquí entra la teoría del intruso. Debajo de las uñas de John Bennett y en su ropa interior se encontró ADN. No mucho, apenas trazas, pero no pertenecía a John, no pertenecía a Patsy y no pertenecía a su hermano de 9 años, Burke. Era ADN de un varón desconocido. Durante años, este fragmento microscópico ha sido el escudo de la familia Ramsey. En 2008, la fiscal Mary Lacy se disculpó públicamente con la familia basándose enteramente en esta prueba de ADN de contacto. La teoría era simple. Un depredador entró por una ventana rota del sótano, sometió a la niña con una pistola paralizante basado en 2 marcas extrañas en su espalda, la mató y huyó dejando esa nota para despistar. Suena plausible, ¿verdad? Hasta que miras los detalles que no encajan. La ventana rota del sótano tenía una telaraña intacta en la esquina. Es físicamente imposible que un adulto pasara por allí sin romperla. Además, había polvo en el alféizar, que no estaba perturbado. Las marcas de la supuesta pistola paralizante no coinciden exactamente con los electrodos de ningún modelo conocido de taser de la época. Sin embargo, coinciden inquietantemente con las vías de un tren de juguete que pertenecía a Burke Ramsey. Y luego está la piña. La autopsia encontró trozos de piña fresca en el estómago de John Bennett, que aún no habían pasado al intestino delgado. Esto significa que comió la piña aproximadamente 1 hora o 2 antes de morir. Pero los padres juraron bajo juramento que John Bennett se fue a dormir en el coche de camino a casa y que la llevaron directamente a la cama sin comer nada. Sin embargo, en la mesa de la cocina, las fotos de la escena del crimen muestran un tazón de piña con una cuchara de plata, y en ese tazón se encontró una huella dactilar, no de un intruso, no de John Bennett, sino de su hermano, Burke. Esto nos lleva a la teoría más oscura, la que se susurra en los pasillos de la Fiscalía de Boulder desde hace 3 décadas, la teoría del accidente doméstico y el encubrimiento. Imagina la escena. La familia regresa de una fiesta. Hay tensión. John Bennett tal vez se despierta, baja a la cocina y roba un trozo de piña del tazón de su hermano. Burke, que tenía un historial de rabietas y que según informes había golpeado a su hermana con un palo de golf semanas antes, reacciona impulsivamente. La golpea con un objeto contundente, quizás una linterna Maglite pesada que se encontró en la encimera de la cocina. El golpe es fatal, o parece serlo. Los padres descubren lo ocurrido, entran en pánico, no pueden perder a su otro hijo, no pueden enfrentar el escrutinio social, así que deciden arreglarlo. La nota de rescate se escribe para explicar la desaparición del cuerpo, pero el plan cambia. Quizás se dan cuenta de que no pueden sacar el cuerpo sin ser vistos. Quizás la estrangulación fue el acto final para asegurar que no sufriera, o parte de la puesta en escena para simular un ataque externo. Suena a ficción, lo sé, pero en 1999, un gran jurado de Colorado votó a favor de acusar a John y Patsy Ramsey. Escucha esto con atención, porque es el secreto mejor guardado de este caso.
Los ciudadanos comunes que vieron todas las pruebas, escucharon a todos los testigos y analizaron cada detalle durante un año, votaron para llevar a juicio a los padres. Los cargos eran abuso infantil con resultado de muerte y cómplice de un crimen. El gran jurado no creyó la historia del intruso. Pero el fiscal del distrito, Alex Hunter, hizo algo casi sin precedentes. Se negó a firmar la acusación. Dijo que no había pruebas suficientes para ganar en un juicio más allá de toda duda razonable. Enterró el voto del gran jurado. El mundo no supo de esto hasta 2013, cuando los documentos fueron desclasificados. Para entonces, Patsy Ramsey ya había muerto de cáncer de ovario, llevándose sus secretos a la tumba. Entonces, ¿dónde nos deja esto hoy? ¿Es un callejón sin salida? No, estamos en una nueva era forense. El mismo tipo de genealogía genética que atrapó al asesino del Golden State se está aplicando ahora a este caso. A finales de 2024 y principios de 2025, el Departamento de Policía de Boulder, bajo el nuevo liderazgo del jefe Stephen Redfern, ha confirmado que están reanalizando las muestras de ADN restantes utilizando tecnología de secuenciación de última generación. El problema con el ADN original era que era una mezcla. El ADN de John Bennett estaba mezclado con el del desconocido. Hace 20 años no podíamos separarlos. Hoy podemos. Si ese ADN pertenece a un criminal conocido, a un pedófilo que operaba en Colorado en los 90, como Gary Oliva, un sospechoso que ha confesado falsamente en el pasado pero que estaba en el área, el caso se cierra. John y Patsy son vindicados póstumamente. Pero, ¿y si el ADN es simplemente contaminación? ¿ADN de un trabajador de la fábrica que hizo la ropa interior en Asia? ¿O ADN transferido por una tercera persona inocente? Si el ADN se descarta como irrelevante, volvemos a la casa, volvemos a las 3 páginas, volvemos a la piña. John Ramsey, ahora en sus 80 años, ha pasado las últimas décadas en una cruzada mediática, atacando a la policía de Boulder y exigiendo que agencias externas tomen el caso. Su comportamiento es el de un hombre inocente desesperado, o de un hombre increíblemente astuto que sabe que la mejor defensa es un ataque constante. Hay un aspecto psicológico en este caso que nos obsesiona. Representa la destrucción del sueño americano. La niña perfecta, rubia, rica, ganadora de concursos, asesinada en la noche más sagrada del año, dentro de una fortaleza de privilegio. Nos fascina porque nos aterra. Si no están seguros ellos, ¿quién lo está? Pero no olvidemos a la víctima en medio del circo mediático. John Bennett no era solo una muñeca de concurso maquillada. Era una niña de 6 años a la que le gustaba andar en bicicleta y jugar con su perro. Una niña que murió aterrorizada y sola en la oscuridad. La conclusión lógica es difícil de tragar. Si fue un intruso, fue el criminal más afortunado de la historia. Entró sin dejar rastro forzado. Conocía la casa en la oscuridad. Escribió una novela mientras la familia dormía arriba. Encontró los materiales necesarios en la casa. Mató a la niña en silencio y salió desapareciendo de la faz de la tierra, dejando atrás una muestra de ADN que no coincide con nadie en ninguna base de datos criminal del FBI. Si fue la familia, fue la actuación más escalofriante jamás vista. Vivir bajo el foco mundial durante 30 años. Mirarnos a los ojos a través de las cámaras de televisión y mentir sin pestañear, sabiendo exactamente qué pasó en ese sótano. Al final, este caso se reduce a una pregunta. ¿Crees en las coincidencias imposibles o crees en la capacidad humana para el engaño absoluto? El reloj avanza, la tecnología mejora, y en algún lugar, tal vez en un archivo olvidado, o en la memoria de un testigo que ha guardado silencio por miedo o lealtad, la pieza final del rompecabezas está esperando. Hasta que esa pieza caiga, el fantasma de John Bennett Ramsey seguirá recorriendo los pasillos de esa casa vacía, susurrando una verdad que nadie quiere escuchar. Porque a veces, el monstruo no está debajo de la cama. A veces, el monstruo es quien te arropa por la noche.